¿Cómo es la vida cuando te dedicas a la ciencia? Esto es Expreso de Ciencias, una charla con retos, logros y grandes revelaciones de la mano de expertos que cambiarán tu manera de ver el mundo. Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Previamente en Expreso de Ciencias, ¿quién de nuestros compañeros y compañeras de ciencias sociales del departamento te gustaría que descubriéramos en un episodio de Expreso de Ciencias? Híjoles, yo creo que por divertido traería aquí a Salomón González, ¿no? Seguramente Salomón González haría algo muy entretenido. Pues yo creo que a Salomón González. Creo que me gustaría ver a Salomón González Arellano. No sé si ya lo tuvieron de invitado. ¿le haremos llegar la invitación? Sí, sería muy interesante siempre escuchar Salo. a Salomón. Él fue uno de los fundadores también, tanto del departamento como de la licenciatura. Les damos la bienvenida a Expreso de Ciencias. En cada episodio conversamos con expertos que están a la vanguardia del entendimiento humano y nos adentramos en cómo este conocimiento transforma nuestra percepción del universo y moldea nuestra vida cotidiana. Grabando desde la UAM Coajimalpa, nos da mucho gusto que nos acompañen en cabina como entrevistadora invitada la doctora Nora Morales Zaragoza, del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Excelente verte por aquí otra vez. Ya nos habías acompañado en la primera y tercera temporada. Sí, ya soy una regular. Así es. Es muy bueno volver a escuchar tu voz. Para los fans de Expreso de Ciencias, les recordamos que está en primera temporada como entrevistadora y la tercera temporada como entrevistada. Ya conocen su voz, la doctora María Fernanda Vázquez Vela, del Departamento de Ciencias Sociales. Hola, ¿qué tal? Muy feliz de estar aquí en este episodio. Saludos a nuestros escuchas, soy su conductora Ana Karen Fuentes Ortega y el invitado de hoy es doctor en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional. Para acercarnos a su trabajo debemos pensar en segregación, forma urbana, espacio público, movilidad y sistemas alimentarios urbanos. El micrófono es para el doctor Salomón González Arellano. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí y compartir con ustedes las historias. Muchísimas gracias por asistir, por aceptar la invitación y bueno, vamos a comenzar la conversación. Claro que antes de hablar sobre qué es el desarrollo humano, el ordenamiento territorial y estos temas tan fascinantes, tenemos que ir un poco al origen y hablar de tu infancia. ¿Cómo te describirías de niño? Wow, qué pregunta. No, yo fui un niño muy afortunado. Realmente muy afortunado, lleno de un ambiente intelectual, afectivo, muy sano, que creo que a la distancia marcó claramente lo que soy en parte de lo de adulto. Por ejemplo, recuerdo uno de mis juguetes que me marcaron fue el Lego, el Mecano, ¿verdad? Estas piecitas con las que uno construye. Y había una marca española, Castillo Exin, que eran para hacer castillos como Mecano, Legos. Eso estoy seguro que marcó en cierta forma que estudiar arquitectura después. Y estar en medio de familiares, artistas, pintores, dibujantes, gente que escribe cuentos y toda esta parte. Y con un padre ingeniero que explicaba un poco la ciencia y todo esto. Creo que y que le gustaba la literatura y que nos leía cuando hacíamos viajes desde Saltillo a Monclova hasta México, que duraban 12, 14 horas en carretera y que nos iba leyendo capítulos de novelas y de cuentos mientras viajábamos. Pues todo ese ambiente fue muy estimulante, lleno de afecto y de gusto por aprender y crear. Entonces, claro, eso sin duda impactó mucho, seguro. Ok, maravilloso. Y a este niño que definitivamente tiene influencia muy grande por tener este acercamiento social, por la creatividad, por tener una solución ante todo, porque la arquitectura también se trata de pensar y solucionar, ¿cómo le explicarías a tu yo de 12 años a qué te dedicas hoy en día? A mí, ¿qué estaba haciendo a los 12 años? ¿Qué le explicaría al yo de
al Salomón de 12 años. Wow. Creo que va bien. Creo que yo le agradecería de entrada, ¿verdad? El tiempo que se dedicó a imaginar, a ver. Me acuerdo a esa edad yo yo tenía un plano, un mapa de geografía topográfico del Valle de Saltillo, de las montañas, y me pasaba en las tardes arriba de la cama tratando de entender las curvas de nivel, la topografía y los valles y las ciudades de ese mapa. Yo le diría que eso impactó otra vez, ¿verdad? Que pasé de esta constante del gusto por la forma. El arquitecto trabaja con las formas, y el parte de explorar el territorio es la geografía, porque en ese tiempo hacía senderismo, campismo. Entonces, las dos cosas vienen a impactar en lo que ahora es mi profesión. O sea, un poco el territorio, la geografía, el análisis del espacio, de la forma. Eso por un lado. Y por el otro le explicaría que a los 12 años no, pero unos años después tuve ciertas experiencias muy sociales. Mi experiencia que pasé por la Cruz Roja, experiencia que pasé por varias experiencias que me puso en contacto con la miseria, el sufrimiento, la precariedad de personas. Yo de clase media, pues no estás muy acostumbrado a estar en contacto con esto. Y esa fue una gran experiencia de aprendizaje, y que creo que al final marca un poco también el interés por la dimensión social. De hecho, la tesis de doctorado tiene que ver con justicia, con equidad, no tanto pobreza, pero sí con cuestiones de equidad socioespacial. Entonces, ese interés creo que viene también desde esa época. A mí me emociona mucho que estés en este programa, porque hemos estado descubriendo a nuestros colegas en lo más personal. Y eso ayuda muchísimo para las decisiones de cualquier estudiante que quiera entrar a estudiar con nosotros. Yo quiero que puedas profundizar en eso, que nos acabas de dar algunos elementos, pero me parece muy interesante la trayectoria de Salomón González, porque si algo tenemos en ciencias sociales en el departamento es lo interdisciplinar y lo multidisciplinar. Entonces yo quiero que nos describas esos momentos, ya ahorita mencionaste algunos, que fueron cruciales para que tú decidieras primero estudiar arquitectura, ¿no? Luego que viniera una maestría, luego un doctorado, que no necesariamente son de la misma línea, pero que en el fondo tienen vinculaciones. Entonces, si puedes profundizar sobre esos momentos que fueron eureka para decir, yo quiero hacer esto. Sí. Bueno, es muy chistoso cómo se va uno transformando. Yo recuerdo cuando entré a la escuela de arquitectura, yo busqué una primera opción en una escuela privada en Saltillo. Pero mis padres no podían pagarlo, entonces fui a la segunda opción, que es una universidad pública. Yo siempre estuve en la educación pública y sigo siendo súper defensor de la educación pública, y más después de la experiencia que tuve en arquitectura. En ese momento, arquitectura eran los rojillos así de la universidad, ¿verdad? Y tenía una reputación de vas a entrar a arquitectura. Y no, fue una gran decisión estar en una universidad pública estudiando arquitectura, una carrera que muy a menudo es muy elitista. Y una de las primeras memorias que tengo es de que cuando pedí el plan de estudios, porque todavía no estaba decidido, acá en la otra escuela privada era biotécnicas, o sea, bioclimática. Y acá el plan de estudios, recuerdo, como título, decía por una arquitectura para los pobres. Y la foto de la portada
Era una mujer con sus hijos construyendo un muro, la autoconstrucción. Entonces, wow, eran dos proyectos radicalmente diferentes de la profesión. Caí ahí primero por no tenía opción, o sea, económica, pero después fue una gran experiencia porque en ese momento nos daban una familia. A cada estudiante de arquitectura teníamos que trabajar con una familia en un asentamiento irregular, ¿verdad? Y ayudarlos. Yo me acuerdo muy bien de la familia que tuve. Era una madre soltera, o sea, no había la presencia del padre, a cargo de 4 niñitos chiquitos que vivían en una casa de cartón, de láminas de cartón, de 4x4. Y cuando me acuerdo en la primera entrevista, sentados con ellos en la tierra, no tenía ni baño, ni cocina, ni nada. Yo estaba platicando con la mujer y un niñito como de 4 años escuchando atrás, su hijo, jugando con la tierra. Y en un momento nos interrumpe y dice, yo cuando esté grande le voy a construir una casa a mi mamá, ¿verdad? Entonces, eso me abrió los ojos a la cara humana de la arquitectura, ¿verdad? Y que marcaría después, y bueno, y abrir, vaya, el arquitecto casi es interdisciplinario. Tiene que saber de técnica, de ciencia, de arte, de historia, de ingeniería, o sea, de muchas cosas. Entonces los espíritus inquietos se encuentran muy bien ahí porque está uno siempre aprendiendo y encontrando lugar en eso. Entonces yo me sentí como pez en el agua, ¿verdad? En ese sentido, y más cuando había este componente que pues de alguna forma yo era sensible. Y que esa escuela me dio la oportunidad de tener más claro la función social o la responsabilidad social de la escuela de arquitectura, que a veces, bueno, ¿cómo puede un arquitecto ayudar? Bueno, ahí está, ¿verdad? En esa forma. Bueno, y después ya hice la maestría, buscando cosas. Primero, la historia a veces la vida es chistosa. Yo fui a Quebec a buscar a un profesor que era experto en diseño por computadora, pero tenía su sabático, y terminé con una antropóloga. Y ahí aprendí métodos cualitativos. Me fascinó el chisme que ofrecen los antropólogos y la etnografía y todo esto. Una mujer feminista en Quebec y que me hizo aprender mucho. Y después tuve la suerte de caer en el doctorado con un geógrafo que me mandó a lo cuantitativo, a la geografía cuantitativa, pero también feminista, muy sensible a las desigualdades. Y entonces juntábamos la dimensión de espacio, forma, que siempre me ha interesado, y la vena más social, ¿verdad? Entonces fue la combinación genial para esto. Bueno. Muy bien, pues yo voy a continuar preguntándote cómo es que llegaste a la UAM. Esa es muy importante, saber cómo llegaste y sobre todo que nos cuentes una anécdota divertida que te haya ocurrido en tu labor de profesor investigador. Bueno, sí, llegué a la UAM, terminé el doctorado, después me fui por razones personales, entre paréntesis, sexoamorosas, en Toulouse. Pero bueno, había que regresar a México. Esa razón está ahora en Azcapotzalco. Esa razón está en Azcapotzalco, así es. Y nos regresamos a México, yo a buscar trabajo. Yo no tuve mucho problema, fui muy afortunado. Entré a la Autónoma de Nuevo León, pero no, yo vivía en México, entonces. Y fue cuando se abre me entrevisto con la doctora Miriam Alfi, ¿verdad? Un amigo que conocí en Toulouse, Sergio Tamayo, un profesor de la UAM Azcapotzalco, me dijo, tu perfil puede ser muy adecuado para un nuevo departamento que busca que sea interdisciplinario. Entonces hicimos muy buen clic, muy buen match sobre las ideas de la interdisciplina, del espacio, de lo social, de las ciencias sociales, etc. Y nos entendimos muy bien sobre el proyecto académico, docente, científico. Y bueno, eso fue.
Bueno, anécdotas simpáticas hay muchas, pero quizás no sé si sea, sí, es una anécdota y que creo que es la mayor contribución que he hecho yo a la UAM. Fue en 2017, en el sismo. ¿Verdad? 2017, el sismo, nos salimos todos corriendo de aquí y a los 2 días, algo así, había que regresar a la unidad para ver las condiciones del edificio. Pero solamente las autoridades, yo era jefe de departamento y solamente las autoridades éramos los que íbamos. Ya hicimos el recorrido, pero había mucho temor de la comunidad y la verdad sí, regresabas tú al lugar y te latía el corazón, había un efecto posterior, o sea, un trauma, postrauma, había un efecto, todos teníamos así el corazón te vibraba cuando entrabas al edificio y había miedo sobre la seguridad del edificio y en aquel tiempo, y creo que todavía, en la UAM Coajimalpa no hay muchos arquitectos, profesores, yo identifico como 3. Y yo estudié, aparte de arquitectura, estudié ingeniería civil y tuve un curso sobre cuestiones sísmicas. Entonces, no sé cómo, me ofrecí, ahí iba a haber una plática informativa sobre la seguridad del edificio y yo me ofrecí a dar una explicación y se llena el auditorio. Yo no esperaba ver tanta gente, entonces estaba lleno el auditorio y me acuerdo que había mucha preocupación sobre la seguridad del edificio. Y yo ahí expliqué bajo lo que yo conozco de las estructuras, del comportamiento del edificio, de la zona geológica en la que se encuentra, y geológica y sísmica que se encuentra la unidad. Y cuando doy las explicaciones, veo al público que hace esto. Que se mueve. La tranquilidad de que alguien les diga. Exacto. Entonces, creo que esa ha sido mi mayor contribución a la UAM Coajimalpa. No estoy tan de acuerdo, porque quiero meter aquí mi cuchara y esto es algo que yo siempre he querido como desenmarañar quizá, ¿no? Ahora en la coordinación de estudios socioterritoriales hay veces que yo veo, no lo dice, pero Salomón González me aparece todo el tiempo en la licenciatura, en los programas, en el enfoque, ¿no? En varias cosas que yo percibo. La pregunta que te acaban de hacer es muy importante para mí y sobre todo que puedas profundizar en esa mano de Salomón en la licenciatura en estudios socioterritoriales. ¿Cómo es que se construye? Tú entraste en el 2005 y la aprobación de nuestra licenciatura es en el 2007. Sí. Entonces, si puedes hablarnos un poquito sobre esta historia detrás de nuestra licenciatura, porque hay muy pocas personas que saben, ¿no? Las historias detrás de... Sí. Y tú eres una de esas piezas fundadoras. Sí, bueno... No éramos, fuimos varios, no muchos, tienes razón. Bueno, no, que yo sepa, no son muchos. No, yo creo que somos 5. Yo me veo bien en una mesa de corona, así de estas chiquitas de metal, en la Casa del Tiempo, y éramos, unos 5, ¿verdad? De los 5, solo creo que 2 seguimos en el departamento. Y ¿quiénes eran esos 5? Era Miriam Alfi, definitivamente. Era Alejandro Mercado, Jorge Galindo, Salomón González y Xochitl, no me acuerdo su apellido, era una chica doctorante que no entró a la UAM, nunca fue profesora, estuvo un momentito, muy, muy rápido. Entonces había una socióloga, Miriam, que terminaba sociología de problemas, conflictos ambientales en la frontera, Alejandro Mercado, que había estudiado economía regional, Salomón González más por la cuestión de la segregación urbana y el espacio, Jorge Galindo, que también acaba de terminar su en teoría sociológica. Entonces había como 2 o 3 ideas generales, una interdisciplina. Y sí, todos decíamos, sí, claro, hay que hacerlo interdisciplinario. Y no me acuerdo cómo surge, pero no era la primera cosa, y fue emergiendo, es decir, que tenga la dimensión espacial. Y creo que la principal, una de las justificaciones era que era una forma, una estrategia de hacer
aterrizar la interdisciplina. O sea, el espacio, el territorio, los lugares tienen todo. Tienen economía, tienen cultura, tienen poder, tienen política. Entonces, a través de los lugares, de los territorios, podemos abordar la interdisciplina, la complejidad, por un lado. Pero por otro lado, éramos el resultado del momento un poco, porque en esas fechas estaba un asunto que se le llamaba el giro espacial en las ciencias sociales y humanidades. No lo descubrimos en la literatura y todo eso en un seminario que hicimos. Dijimos, nosotros somos esto, ¿verdad? O sea, somos parte de este giro que está haciendo las ciencias sociales, de voltear la cabeza a ver el espacio no como algo pasivo, como un contenedor, como un escenario, sino algo más activo. Y eso fue, fíjate, el nombre nos costó mucho trabajo a la licenciatura. Que sigue siendo, ¿no? O sí, sea, sí, debate tras debate yo el sé. nombre. Pero es chistoso porque yo siento que el debate afuera no tanto. No, pero a mí me gusta. Pero sí, no, sí, pero yo digo, afuera de la universidad, yo diría que, no quiero que parezca pretencioso, creo que fuimos de los primeros que empezamos a poner el término de socioterritorial en la escena académica, pero también en la escena de la política pública. Totalmente. Antes se hablaba o de urbano o regional. Las regiones. Era lo regional. Hay maestrías que así, desarrollo regional o estudios regionales. Hay revistas, estudios regionales, etc. Pero territorio coincidió en esas fechas, lo empezamos a poner y empezó ya la política pública. Ahorita se usa mucho más, ya se usa menos región y se usa más la idea de territorio. Y a veces mal. Ya tendremos que, cuando lleguen nuestras generaciones lo corregirán, pero en política pública se usa mucho urbano y territorial. La SEDATU, por ejemplo, desarrollo urbano y territorial. Entonces, creo que sí ha tenido un impacto, no digo que solo de nosotros, pero llegamos en el momento en que las ciencias sociales giraban hacia el espacio y que entraba esta categoría del territorio a tomar más lugar. Totalmente. Bueno, es hora de pasar a una segunda sección que tenemos en el programa, que a mí me gusta mucho. Lo primero que te venga a la cabeza cuando yo te haga una serie de preguntas, eso es lo que va a salir. ¿Ok, querido Salomón? Bueno, ¿tu salario lo consideras alto o bajo? Alto. ¿Dónde creciste? Ya un poco nos diste algunas pistas, pero si puedes profundizar en el lugar en donde creciste. No, pues en el norte. Yo me siento muy norteño. Así lo amplío. O sea, no quisiera decir Saltillo, es norteño. Sí, no, yo me sigo, en mi identidad me sigo considerando norteño. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Hacer travesuras. No, yo sé otro. Yo sé otro. Pero tú tienes que contestar, ¿no? Eso no es un pasatiempo. No, pues me gusta. Presumes mucho en redes sociales. Sí, Claro. y tengo dos pasatiempos, el Acuarela Time, las acuarelas, y el Carpintería Time, sí, es eso. Muy bien. ¿Cuál es el personaje favorito de Salomón González? Ay. El personaje favorito. Histórico. Histórico. Alguien a quien tú admires. Puede ser alguien del giro espacial, algún arquitecto que haya hecho historia. Lo dejamos mudo. No, sí. Son tantos que no sé cuál. Sí, hay montones. Mira, por ejemplo, me encanta la obra, pero no conozco mucho de su vida. Hopper, Edward Hopper, me encanta su obra, me encanta. Del lado de la carpintería, hay carpintero Schwartz, gracias a Roberto. Es que mi esposo también es afín a la también es su pasatiempo favorito. Sí, gracias a él. Bueno, ahí coincidimos. Y hay una visión que me encantó de la carpintería, que me encanta, que es una carpintería más anarquista, ¿sí? Carpintería anarquista. Y luego
del lado de la arquitectura, yo le empecé a perder mucho respeto a los arquitectos, pero hay uno que me impactó mucho, que es un clásico, Christopher Alexander, que me cambió también la idea. Una crítica a la arquitectura moderna, por un lado, ¿no? Y bueno, en la lado también habría en la parte espiritual, San Francisco de Asís, es además un personaje interesante. De hecho, en la parte ecológica, creo que es alguien que en la parte ecológica se está, los ecologistas cristianos o católicos, ese es el personaje, ¿verdad? Y bueno. Muy bien. ¿Tocas algún instrumento musical? No, soy La muy... puerta. No, soy muy mal. Esa parte... sí, la parte... y las sillas. Sí, no, la parte musical... Yo admiro un montón cuando veo a alguien que esté tocando algo. No, lástima. En otra vida, a lo mejor. Los jaranos. ¿Cuál es el libro favorito? Mira, me hiciste pensar una lectura. Hay muchos, pero hubo un momento, me acuerdo que estaba leyendo un libro. Y fíjate, el gesto era un libro de 800, una novela, 800 páginas. Lo fui leyendo. Y cuando cerré la última página y di así el cierre, me estaba tan agradecido que le di un beso así al libro, ¿no? Y fue El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Me fascinó el momento en que lo leí y todo esto. ¿Cantante o grupo favorito? Los Tigres del Norte, claro, por favor. Debe de ser. Y sobre todo bailar banda. Esa sí, es la único que... Yo bailo todo. Menos banda. No, todo lo bailo de la misma manera. O sea, como norteño, súper. Ok, en una sola frase, ¿qué significa para ti la responsabilidad social? Ser humano, o sea, ser empatía con lo humano, o sea... Ajá. Yo me quiero regresar un poquito porque cuando uno trabaja con Salomón, siempre tiene muy buenas ideas. Y yo quiero preguntarle justamente cuál es su inspiración para que de repente conectes y digas, ahora vamos a hacer algo así como laboratorio de ciudades en transición y cosas así. ¿De dónde te inspiras? No, pues, creo que es un... ¿O llegan? No, creo que es un proceso. Lo hemos platicado varias veces. Creo que tiene que haber mucha empatía con quien estás. Digo, sí, me llegan ideas solo, ¿verdad? De pronto estoy yo solo y me llegan algunas ideas. Pero a veces tenemos, estas que tú dices, normalmente es cuando estamos en colaboración. En colaboración, creo que ahí hay ingredientes. Mucha empatía, mucha diversión, desmitificar, quitarle seriedad al asunto, y jugar. Creo que tiene que ver mucho el juego. El juego a veces no lo tomamos en serio, pero incluso, de hecho, un plan que quiero hacer cuando me retire, escribir un libro sobre cómo jugar, un manual práctico para que los adultos jueguen, ¿verdad? Entonces, creo que el juego deberíamos usarlo más en nuestro trabajo, en la vida, en todo. Entonces, yo creo que tiene que ver, permítete jugar, puedes fallar, experimentar sin miedo. Cuando juegas ahí, no pasa si pierdo, ¿verdad? No pasa sin nada. Y así a veces nos salen cosas interesantes. Claro, así es. Claro. Claro, y en esta labor de interacción y de pues también investigar, yo por fuentes relacionadas con Expreso de Ciencias sabemos que han tenido la oportunidad de colaborar muchas veces académicamente hablando y bueno, afuera de cabina también nos estaban comentando ciertas experiencias y quisiera que nos hablaran un poco al respecto porque también pues la UAM Coajimalpa es un muy buen escenario para la transdisciplina, para la colaboración y bueno, teniendo aquí al Departamento de Teoría del Proceso de Diseño y al Departamento de Ciencias Sociales, me gustaría saber cómo lo socioterritorial puede convivir también con el diseño. Yo creo que tiene que ver con el primer comentario de Salomón sobre los mapas. Bueno, el momento que nos juntó fue
el mapa, porque el mapa finalmente es una representación del territorio, y en diseño, o por alguna razón, a mí me encargaban muchos mapas y empecé a hacer mapas. Y cuando conocí a Salomón, bueno, lo conocí como académico, pero dije, por ahí tenemos algo en común, y de las dos carreras. Y pues arquitecto, yo los veo como diseñadores también. Y finalmente están proyectando algo hacia el futuro. Entonces lo que sucedió fue un encuentro, le llaman comunidades de prácticas, porque hay algo en común, y empezamos a hablar alrededor de eso, que se volvió en no el mapa, sino en la inteligencia territorial y en factores sociales del mapa. Entonces, desde que yo lo conozco, se me hizo muy interesante la disciplina, y pues empecé y a colaborar cada vez más. Incluso fue mi asesor de doctorado, y eso también es interesante porque somos así amigos, colegas, pero también existían las jerarquías, ya no, porque ya me liberé. pero sí son momentos que yo siempre digo que la colaboración es como saltar una cuerda. Tienes que saber en dónde entrar y cómo salirte. Entonces son sincronías. Y para mí eso es cuando hay sincronía, se pasan las cosas. Sí, tanto con Fernanda que como Nora hemos tenido proyectos que se combina. La frontera casi, eso es lo bonito. La frontera de lo personal y lo profesional no es totalmente clara. A veces sí y a veces no. Entonces, con mucho respeto, creo yo, siempre, mucha empatía, afecto. O sea, no podemos separarlo totalmente. O sea, es más agradable y más productivo, incluso más simpático el trabajar de esa manera. Y sí, no, y además, ya independientemente de las personas, o sea, es las dos áreas, el diseño, el tipo de diseño que están proponiendo y la carrera son muy complementarias. Una es quizás más analítica, estudios socioterritoriales, y esta quizás es más propositiva, o sea, están haciendo soluciones. Entonces, una necesita de la otra. Entonces son muy, muy complementarias en parte. Yo te conozco desde el 2011 y ya son bastantes años. Demasiados, diría. Y siempre estás en más de un proyecto. Siempre eres el que inicia, empuja, pone energía. Yo quiero que nos cuentes, que nos presentes a tu familia y que nos digas cómo combinas lo personal, lo familiar, con todas las cosas en las que yo sé que estás involucrado todo el tiempo. Sí, bueno, de entrada mi esposa pues también es académica, ¿verdad? También es esto, y lo hemos sabido llevar muy bien, aunque hacemos estudios urbanos, con enfoques complementarios, y ha habido, no en todos los proyectos estamos juntos, en algunos coincidimos. Y eso se relaciona, ha funcionado muy, muy, muy bien, muy bien. Y a nivel familiar, cuando estamos en casa con los chicos, sí nos preguntan a veces, y usted no sabemos todavía a qué se dedican, ¿verdad? Los chicos, dice. Los chicos, sí, claro, ¿verdad? Entonces nos dicen, todavía no sabemos a qué se dedican. Y poco a poco han podido entenderlo. Y pues sí hay tiempo, no sé, digo, creo que eso es sano. No todo es trabajo, está el asunto familiar, personal, los hobbies. El talento oculto. El talento oculto. Y a mí me gusta mucho ser papá. O sea, mucho ser padre. Me gusta mucho el rol de educador con ellos, y estar, juguetear con ellos, molestarlos, hacerles bromas. Entonces, ser papá me gusta mucho, y no desaprovecho la oportunidad de hacerlo. Entonces, esa parte va muy bien. ¿Cuál crees que profesionalmente sea uno de los logros más importantes de tu carrera profesional? No lo que nos hayas dado en la UAM Coajimalpa, sino que tú te despiertes y digas, híjole, me siento como un pavo real porque lo veía difícil
y sin embargo lo logré. Va a sonar muy... No, está por venir. Está bien. Está por venir. bien, Traigo desde hace años, traigo un proyecto que yo siento que puede ser una bonita contribución. O sea, el gran reto es encontrar el espacio, la paz, el tiempo, ¿verdad?, para desarrollarlo. Entonces, creo que está por... Pero ha habido grandes aciertos. Mira, inteligencia territorial fue un gran punto, o sea, un buen momento. Y luego, ahorita, los futuros, muy buena, toda la parte de futuros. Luego estamos con la cuestión de la transición socioecológica. O sea, inteligencia territorial, transición socioecológica, anticipación, son temas innovadores que los lanzamos y después los vemos apropiados en otros diplomados de otros centros de investigación, con otros colegas. Entonces, tienen impacto, suenan coherentes, suenan que pueden ser útiles, a veces hasta sensual, o sea, atractivos y que se apropian. Entonces, está bien, eso, ¿verdad? Ok, bueno, parte del atractivo de esta temporada es también tener un acercamiento con una licenciatura que tiene un nombre un tanto particular. Es decir, tal vez a primera impresión no queda muy claro de qué se trata y hay que, como siempre, invitamos a todos los interesados a ver el plan de estudios, a ver a la universidad cómo nos explica cómo se lleva tal o cual licenciatura. Hablando específicamente de socioterritoriales, pues poco a poco hemos descubierto el impacto político y social que tiene. Entonces, ¿qué consejos tienes para personas que están buscando la licenciatura, que tal vez están acabando la preparatoria o tal vez ya cursaron una licenciatura y están buscando otra? ¿Qué consejos tienes para estos futuros alumnas y alumnos? Ok, sí. Si me estuviera escuchando un muchacho o muchacha que está por entrar a la licenciatura, yo le diría algo así. Si eres casi dos condiciones, ¿verdad? Si un lado tienes curiosidad intelectual, o sea, si no te satisface una sola cosa, te interesa la historia, pero también te interesa la cultura y también te interesa las matemáticas y también te interesa el diseño, socioterritoriales es una opción. Una condición es esa, curiosidad que se resiste a ser encasillada en una disciplina. Esa puede ser una. La segunda, si te preocupa la sociedad, o sea, tus vecinos, la condición, y tienes el gusanito de dar un granito para que mejore las condiciones de vida de tu gente, socioterritoriales es una buena opción. ¿Qué cualidades, además de esas dos, crees que, es que muchas veces se piensa en cómo va a salir? Entonces, ¿qué le va a pasar en la universidad y cómo va a salir esta persona, este chico o chica al que le estás diciendo? Sí, fíjate, cuando empecé, nos remontamos en el 2005, yo creo, que fue mi primer curso. No existía socioterritoriales. Yo daba clases en administración y me acuerdo que la primera UEA, primer curso que di fue Sociología del Trabajo. Y bueno, estaban los muchachos y les regresé la tarea a varios porque era evidente que lo habían copiado de internet. Y les dije, no. Va para atrás. Dice, aunque sea un párrafo, pero tienen que escribirlo ustedes. Okay. Y uno de ellos me dice, pero profesor, ¿cómo nos pide esto? Si toda la vida nos han dicho que no somos capaces. Eso fue muy fuerte. O sea, fue muy fuerte. O sea, yo decía, esto no puede ser. O sea, no puede ser que siga así. O sea, claro que son capaces. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú me dices, qué es lo que van a vivir los muchachos que entran, muchachos y muchachas que entran
a la UAM o a socioterritorial, etcétera, es entrar a esta etapa de descubrirse de lo que son capaces, ¿verdad? Y que, y es un momento excelente de la vida, de tener quizás el primer amor, el primer desamor, implicarse políticamente, empezar a tener cierta autonomía, cierta responsabilidad, crecer, pasar a ser adulto, ser consciente, tomar responsabilidades, tomar dirección. O sea, ese es un gran momento de la vida en que pueden hacerlo. Además de tener muy buenos profesores, muy buenas condiciones privilegiadas para el estudio. Pero yo creo que eso. Este muchacho que dijo esa vez, yo no creo que soy capaz, que era su primer trimestre o segundo de administración, lo vi 4 años después, que regresaba de hacer su movilidad y estaba en un foro hablándoles a todos los recién que estaban entrando y explicando por qué era importante estudiar. O sea, ya se había convertido en un portavoz, alguien que estaba hablando de la importancia de estudiar. Y lo vi tan diferente, tan empoderado. Yo no sabía si había sido bueno o malo estudio como en las materias, pero lo que sí era seguro es que era otro. O sea, el que había dicho, es que nos dijeron que no somos capaces, por eso copio. A verlo 4 años después diciendo, yo puedo, o sea, y ustedes pueden. Eso es tremendo. O sea. A mí me parece que son momentos maravillosos, ¿no? Que nos regresa el trabajo de planear un curso y hacer una serie de cosas. Esos momentos en donde te regresan y verlos transformados es extraordinario. Claro. Bueno, esta pregunta me parece muy importante. Voy a pedirte que lo hagas breve, que la respuesta sea breve. Pero ¿cómo considerarías, no sé, hay toda una discusión alrededor de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú qué hace un especialista en estudios socioterritoriales que la inteligencia artificial no puede hacer? ¿Qué hace? Pues todo, o sea, todo. Mira, esto de la inteligencia artificial es casi, quizá lo responda con esto, es como si nos preguntáramos hace 50 años qué es lo que, un ingeniero químico puede hacer, algo que una calculadora no puede hacer. O sea, pues no, claro, a otro nivel, con otro grado de complejidad, la inteligencia artificial es lo que fue hace 50 años la calculadora, ¿verdad? O la regleta de cálculos. Será una herramienta mucho más compleja, mucho más potente, etcétera, que va a remodelar, reconfigurar nuestra profesión. Habrá nuevas cosas que hacer. Pero no, yo no me preocupo de la inteligencia artificial como una amenaza. Es un desafío que va a reconfigurar para bien, creo, mucho para nuestras profesiones y la vida. Yo quiero decir que en diseño, por ejemplo, se habló mucho de cuando llegaron toda la parte de los productores editoriales y demás, PowerPoint, y así decía, ya le van a quitar el trabajo a los diseñadores. ¿Y qué ocurrió? Pues algunos diseñadores empezaron a cambiar su trabajo hacia otro lado. De producción de una presentación, sí te llamaban y te decían, puedes hacer esta presentación, pero tú solo hacías la parte estética. Y cuando llegan todos estos softwares impresionantes para editorial y todo, decía, ya les quitaron el trabajo a los diseñadores. Y lo que sucede es que la propia profesión va encontrando sus lugares, que a veces son hasta más valiosos o empiezan a ocupar otras fronteras y simplemente conviven los dos. Aprenderlas a usarlas está bien, pero ya que te quiten el trabajo a nivel, yo creo que disciplinas, es difícil, ¿no? Bueno, yo no lo veo muy, muy claro, pero bueno, quería decir eso. Yo creo que se enriquecen de otra manera, ¿no? Exacto. Ahí hay una cosa complementaria que nos da crecimiento y hacemos otro nivel de cosas que antes a lo mejor no había, ¿no? Exacto.
Sí, por supuesto, a través del rechazo o el miedo no se puede llegar a ningún progreso. Al contrario, el resto de la sociedad o de la comunidad que no le tenga miedo, pues va a empezar a sobrepasar en cuanto a conocimientos y herramientas. Pues fascinante episodio, muchísimas gracias, Salomón. Ya nos estamos acercando al final, por no decir que ya llegamos prácticamente. Aquí tenemos el cronómetro, pero antes hay una pregunta obligatoria, que es: ¿a quién te gustaría ver como invitado aquí en Expreso de Ciencias? Tiene que ser del Departamento de Ciencias Sociales. Hay varios colegas que pueden contribuir, podrían decirnos mucho. Tengo que mencionar, no puedo mencionar uno. Bueno, pensaría quizás en Adriana Larralde. Creo que sería muy divertido escucharla. Laura Quiroz, las dos tienen muchos años en la UAM y han visto evolucionar y crecer los proyectos y el proyecto. Tienen buenas historias. Sí, tienen buenas historias. Y sí. Quizás ellas pueden ser. Ok, fascinante. Pues les haremos llegar la invitación porque... Están de sabático. Están de sabático es importante. Sí vienen. Están bien, sí, bueno. A una entrevista. Vamos a ver si nos amplían los espacios en Expreso de Ciencia para 2 más. Pueden estar juntas, a lo mejor. Podría ser un especial de Expreso de Ciencias, Expreso de Ciencias, edición Holiday, para los que están de sabático, por supuesto. Claro, bueno, nuestra intención es justo saber, claro, la invitación entre colegas, la colaboración entre el departamento, siempre es interesante saber a quién quieren escuchar en esta cabina. Y bueno, así llegamos al final. Yo siempre les pregunto, ¿qué les parece esta experiencia de Expreso de Ciencias? Ay, a mí me gusta mucho, ya me estoy volviendo fan. Por eso todos los lunes digo, a ver quién va. Y aunque no siempre escucho luego, pero sí lo tengo ahí. Y pues han hecho ya bastantes, 3 temporadas o 4, ¿cuántas? Bueno, al momento en el que estamos grabando este episodio, llevamos 3, para cuando se estrene ya serán 4. Wow. Y pues ahí vamos. Felicidades, muy buen proyecto. Muchas gracias. No, excelente. Creo que es muy necesario este formato de humanizar a los profesores, que los que tienen hijos y perros y hobbies y talentos ocultos, cosas así. Es bueno, ¿verdad? Yo estoy orgulloso de mí mismo porque hasta ahorita, creo yo, no he dicho cosas impolíticamente correctas, no, incorrectas. Es un récord. Entonces, sí es récord. ¿verdad? No, felicidades por la iniciativa. Muchísimas gracias. Pues este episodio fue bastante ameno y justo es parte de nuestro objetivo. Si bien hablar de las investigaciones es hablar de la universidad, también hablar de los profesores es explorar este lado humano, este lado para empatizar con nuestra comunidad, los alumnos, quienes nos escuchan, a quien llegue Expreso de Ciencias. Y bueno, como saben, en este programa nos encanta hablar de ciencias. Compartimos descubrimientos, investigaciones y avances conversando con mentes expertas. Notamos cómo la ciencia cambia el entendimiento del universo y la vida diaria. En cabina, escucharon como invitado al Dr. Salomón González Arellano. Muchas gracias. Hasta luego. Lo agarramos tomando agua. Como entrevistadora a la doctora Nora Morales Zaragoza. Gracias, hasta pronto. Como siempre, a la doctora María Fernanda Vázquez Vela del Departamento de Ciencias Sociales. Un abrazo muy fuerte a nuestros escuchas y gracias porque estuvieron aquí. También agradecemos al equipo técnico que se encuentra al otro lado de la cabina y a ti, que nos estás escuchando, así como Nora, que espera todos los lunes para escuchar nuestros episodios. También les invitamos a ustedes en YouTube y en Spotify. Comenten, den like y también síganos en TikTok, que es de hecho el TikTok de la Rectoría aquí en Huancajimalpa. Yo soy Ana Karen Fuentes Ortega y esto fue Expreso de Ciencias. Hasta el siguiente lunes. Esto fue Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Recuerda que la ciencia nunca descansa. Mantente al tanto de nuevas investigaciones y experiencias. Te esperamos todos los lunes con un nuevo episodio. No olvides suscribirte a nuestro podcast y activar las notificaciones. Expreso de Ciencia es una producción de One Podcast.